¿Cómo les va, hermano? Dios les bendiga, bendiciones, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la 7ª clase del Instituto de la Materia Antiguo Testamento junto a la pastora Vanessa Abogado. Les saluda la pastora Cristina, muchas bendiciones, bienvenidos, hermanos, qué bueno que se están esforzando y que siguen adelante. Y si te quedaste en el camino, mirá las clases todas y ponete al día, que es importante. Las aliento a todos a tener la Biblia ahí en la mano, ¿sí? Que trabajen con la Biblia, porque si no queda muy teórico. Y tiene que salir que estamos trabajando con capítulos de la Biblia, ¿sí? Con libros de la Biblia. Así que, hermanos, los bendecimos y eh, les pedimos que ahora hagamos silencio y vamos a estar concentrados en la nueva clase. Amén. Y antes de empezar la clase, les quiero decir que las tareas de la clase número 6 hubo algunos inconvenientes en, en la pregunta número 1, que era ¿quién fue el primer rey? Fue el rey Saúl, y saltaba que la respuesta era David, y todos los que ponían Saúl les ponía como que estaba mal. Estaba bien, es Saúl, ¿sí? Otra de las preguntas que salía equivocada era ¿cuál fue la primera obra de Salomón, lo más majestuoso? Una pregunta así. Y era el templo, ¿sí? La construcción del templo. Bueno, y en la respuesta decía palacio. Así que les pido por favor que sepan disculpar ese inconveniente, porque a mí me lo pasaron para revisar y yo no los revisé los resultados. Así que miré la ortografía y no miré los resultados. Así que por favor les pido disculpas. Vamos a tener más cuidado en la próxima. Y les pido por favor que no se desanimen cuando se sacan bajas notas, ¿sí? Porque es parte del proceso, no sirvo para nada. Hay gente que me llama y me dice, me saqué un 2, no sirvo para nada, me quiero morir. No es para tanto, en la vida vas a sacarte 2 muchas veces. En la vida nos sacamos 2. Pero no, seguimos adelante, ¿sí? Y la gracia es mirar y aprender, ¿sí? Es aprender, reconocerse que uno tiene que seguir aprendiendo, pero no te decaigas, ¿sí? Animate. Si tuvieras todo, te sacás 10, te diría, bueno, te contrato para dar un Antiguo Testamento, salí, pastora, salí de ahí que vamos a poner a este que se saca todo 10. Pero la idea es que podamos seguir aprendiendo, ¿sí? Oramos al Señor, bendito Padre Celestial, le damos gracias por mis hermanas, mis hermanos que están del otro lado para estudiar, para aprender, que estamos juntos, Señor. Siempre hay algo nuevo, siempre tenemos que tener un espíritu humilde para seguir aprendiendo. El día que creamos que lo sabemos todo, tenemos que empezar de cero porque no entendimos nada. Que siempre tengamos ese ánimo pronto para seguir aprendiendo, porque eso demuestra humildad y demuestra la sencillez en nuestros corazones. Señor, siempre tenemos que seguir aprendiendo, aunque tengamos 100 años, siempre tengamos el corazón de hacer materia. Y aunque hayamos hecho todo, que volvamos a aprender, porque hay algo que aprender y algo que no sabemos en el aire. Tú eres el omnisciente, tú todo lo sabes, Señor, nosotros no lo sabemos. Siempre tenemos que seguir conociendo y aprendiendo para no errar. Aún de los errores que aparecen en la Biblia tenemos que aprender para no cometerlos. Gracias, Señor. Bendice a mi pastora Vanessa, Señor, ayúdala, fortalécela, Señor, dale, Señor mi Dios, esa capacidad que solamente viene de tu mano, Señor, de ayudar a enseñarnos, a tener más paciencia, Señor, y que podamos aprender la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga. Espera que tengo en la pantalla, Dios los bendiga en esta nueva clase, que sea
el Espíritu Santo de Dios hablando, ministrando. ¿Ven ahí? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me ven? A vos, pastora, se te ve, pero no se ve la ¿Ahí? imagen que se está pasando. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Ahí? Bueno, vamos a comenzar hoy con unos nuevos libros, con dos nuevos libros históricos, ¿sí? Libros que siguen un orden, ¿no? Estamos siguiendo el orden que está en la Biblia, pero a su vez estos libros complementan los últimos 4 libros que terminamos viendo, ¿no? Los libros de Samuel, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Hoy por ahí vamos a escuchar muchas cosas que ya escuchamos las 2 clases anteriores, algunas historias repetidas, pero es palabra de Dios y palabra que fue inspirada por Dios, palabra para nuestras vidas y escrita con propósitos en ese tiempo, ¿no? Pero también escrita para nuestros tiempos. Sabemos que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y seguirá siendo la misma por los siglos. Así que nosotros sabemos que esta palabra es inspirada por Dios, es revelación para su pueblo, para nosotros, para todo aquel que en él cree, dice, ¿no? Así que le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Hoy vamos a hablar de los libros de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, al igual que los libros anteriores de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Samuel. Son libros separados al ser traducidos eh, del original, ¿sí? En el original eran un solo rollo, un solo libro, ¿sí? Escrito en ese tiempo que, para los hijos de Dios, ¿no? Para todo aquel que creía en Dios. Y estos libros se dividen en dos al ser traducido a otros idiomas y otra para tener la facilidad de poder ser transportados al templo, ¿sí? Al igual que los otros libros, estos se traducen a otros idiomas y ahí es cuando cambian sus nombres. En hebreo quería decir, yo no puse la palabra hebrea, pero quería decir traducido eventos de días o acontecimientos de tiempos pasados. Cuando se traduce al griego o en la Septuaginta, cuando lo traduce la Septuaginta, un grupo de personas, o en la Vulgata latina, ya cambia a asuntos omitidos anteriormente o suplementos, quiere decir crónicas, ¿sí? Es un relato, es un relato literario, ¿sí? De hechos, de acontecimientos, ¿sí? Omitidos en Primera y Segunda de Reyes, cosas que se omitieron en esos libros se escriben en los libros de crónicas. Y crónicas quiere decir eso, escritura de acontecimientos pasados escritos cronológicamente, ¿sí? El libro de crónicas tiene algo que ninguno de los otros libros, aún los primeros libros de la Biblia, como el Pentateuco, que tiene la genealogía más larga, ¿sí? Pero todo con un propósito que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, ¿sí? Los libros de crónicas deben estudiarse junto a los libros de Samuel y Reyes porque complementan o suplementan a estos libros, ¿sí? Crónica no es una continuación, no, así como el libro de Samuel, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, era una continuación de hechos, ¿sí? Históricos.
que están en la Biblia, el libro de Crónicas o los libros de Crónicas complementan, ¿sí?, a esos libros anteriores que estudiamos con anterioridad, ¿sí? Complementa la historia de la nación hebrea, ¿sí?, desde el pueblo de Israel, desde sus comienzos. Y no es una duplicación, sino casi que tiene, ¿se acuerdan que la última clase vimos los libros de Reyes, ¿sí? Cuando el pueblo, el territorio de Canaán, el pueblo de Israel, se divide, ¿sí?, en 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, ¿sí? Y es cuando ahí se dividen en 2 reinos, en el reino del norte, Israel, y en el reino del sur, Judá. A partir de ahí en adelante comienzan a estudiarse paralelamente ambos reinos, ¿sí?, con las sucesiones de, de distintos reinos en el reino del norte y en el reino del sur. Pero los libros de Reyes hacen énfasis o fijan más los relatos en el reino del norte, ¿sí?, en el reino de Israel. ¿Por qué? Porque la mayoría la totalidad, podemos decir, que los reyes de ese pueblo, ¿sí?, hicieron lo malo delante de Dios, ¿sí? Desviaron su mirada. Por eso Dios envió a profetas para que este reino, esta división de este reino, ¿sí?, podía poder volverse de sus malas decisiones, de sus malos caminos. Por eso es que los relatos de Reyes se enfocan en el reino del norte. A diferencia de eso, en Crónicas podemos ver cómo no menciona casi para nada al reino del norte, sino que se enfoca todo en el reino del sur, en el reino de Judá, ¿sí? La importancia de los libros de crónica es lo que añaden y omiten en relación a los otros libros. Las adiciones que hace Crónicas tienen que ver principalmente en el templo, ¿sí? Hace énfasis en las cosas espirituales, ¿sí? Eh, enfatiza mucho sobre la adoración, sobre el templo, sobre las personas que debían estar en el templo, en el servicio, ¿sí? Este libro de crónicas, los libros de crónicas tienen un propósito bien definido, para quiénes iban dirigidos, ¿sí? Bueno, hoy nosotros también tomamos la palabra de Dios porque también habla a nuestras vidas, ¿sí?, en esos mismos aspectos que ahora vamos a ver más adelante, en recordar quién es nuestro Dios, en recordar el pasado, ¿sí? No trayendo a memorias cosas pasadas, sino recordar las cosas que Dios hizo, ¿sí? ¿Por qué las hizo? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Sí? Sí, yo no los veo a nadie, así que cualquier cosa me dicen. Las adiciones que hace Crónicas tienen que ver principalmente en el templo y sus servicios, eventos que enfatizan los aspectos religiosos de la nación. Se interesa primeramente en las dos instituciones divinas, la adoración y los ritos del templo y la línea real de David, ¿sí? Esto lo vimos las clases anteriores, que Dios había hecho una promesa con el rey David, que a través de su linaje vendría, primeramente que él no sería quien edificaría el templo, eso lo vemos también en Crónicas, cuando él pide poder edificar el templo, y se lo habla al profeta, y el profeta, sin consultar a Dios, porque viendo que era algo bueno, le dice, sí, sí, lo vas a hacer. Y después el profeta es hablado en sueño, Dios le habla y le revela que él no iba a ser quien construyera el templo, sino que su hijo. Y ahí viene una promesa, ¿sí? A través de eso. Eh,
se interesa primeramente, bueno, en la adoración y en los ritos del templo y la línea real de David, ¿sí? El cronista omite la mayoría de los pecados y debilidades de David y de Salomón, ¿sí? Habla mucho sobre el reinado de David, sobre sus victorias, sobre sus batallas, de las grandes cosas que hizo David y Salomón su hijo, ¿sí? Pero omite, si bien habla de sus pecados, pero omite las grandes faltas que él tuvo, que estos dos hombres tuvieron, ¿sí? Primera y segunda de Crónicas, no sabemos quién fue el autor, pero por la forma de literaria que está escrita, se lo atribuye a Esdras, ¿sí? Quien fue el escritor del libro de Esdras y de Nehemías, que son los libros que siguen en la próxima clase, ¿sí? Por la forma de escribir, se cree que fue Esdras el escritor. Los siglos que abarcan el contexto donde fue escrito, los antecedentes que ocurrían en ese tiempo en los que fueron escritos estos libros, fueron siglos muy difíciles, fueron momentos muy trágicos los que se vivieron en la historia de Israel. Fue cuando después del imperio de David y del rey Salomón había sido destruido por completo. ¿Se acuerdan que terminamos la clase pasada cuando primero están los reinados, comienza la monarquía, está David, luego su hijo, después que su hijo Salomón muere, haciendo grandes imperios, construyendo el templo, el primer centro, el centro espiritual donde todos iban al templo. Esa dinastía, ¿sí? Se divide el reino. Bueno, pasan muchos años, pasan muchos reyes, ¿sí? Y aún por la maldad, por las cosas que vivieron, por las cosas que permitieron esos reyes, ¿sí? Dios permite un, un castigo, digamos. Dios permite una consecuencia por sus malas decisiones, por sus malos caminos, por haber tomado malos caminos, por haber permitido que la idolatría, ¿sí? Llegara aún al templo. ¿Y qué pasa? Son entregados a manos del rey Nabucodonosor, el reino del sur, y el reino del norte por los asirios, donde primeramente el reino del norte por los asirios, y casi dice que un siglo y medio después el reino del sur, Judá, por Nabucodonosor, por el rey de Babilonia, ¿sí? Que dice que terminó destruyendo la capital de Jerusalén y llevándose consigo a gran parte del pueblo, pero dice su palabra después más adelante, cuando leemos el libro de Daniel, que se llevaba a hombres, a jóvenes príncipes de buen parecer, sin tacha alguna, con conocimiento, estudiosos, ¿sí? No solamente se los llevó cautivos, sino que se los llevaba para tenerlos en el templo, ¿sí? Eso, estudiando los libros de Daniel, podemos ver que transcurre esos eventos en este tiempo, cuando son llevados, exiliados a Babilonia, ¿sí? Y ahí podemos ver todo lo que acontece Daniel con sus amigos, ¿no? Y este libro se escribe luego que pasan 50, 60 años de este exilio, ¿sí? El, Hay un rey de Persia, ¿sí? Que toma territorio, le gana a este rey Nabucodonosor, lo termina destruyendo, ¿sí? Y este rey Ciro, luego de un tiempo, ve que estaba lleno de hebreos ahí, Babilonia, y le dice, firma un decreto, ¿sí? Para que esos exiliados
puedan volver a su tierra. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver en los libros siguientes. ¿Sí? Cuando por el decreto del rey Ciro de Persa, el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén, vuelve a Judá. ¿Sí? Y es ahí cuando este escritor de crónicas decide escribir estos libros con un propósito en especial. Ya los libros de Reyes y Samuel ya estaban escritos, ya lo tenían, sabían cuál era la historia, ¿sí? Pero necesitaba recordar los momentos, los hechos, las crónicas, los acontecimientos cronológicos que habían vivido para llegar a ese lugar, ¿sí? Al del que estaban volviendo. Al regresar del exilio, había nacido la esperanza que el Mesías llegaría a Judá a una nueva era de esplendor. Esa esperanza no se había cumplido. El cronista anima al pueblo, le recuerda que el fin de Dios para con Israel estaba todavía con vigencia por las promesas hechas a David de un trono perpetuo en una sola dinastía. Él necesitaba escribir estas crónicas para recordarle que había una promesa de Dios para ellos, para el pueblo de Dios, para ese pueblo que escogió Dios. ¿Sí? Había una promesa hecha a la vida de David a través de su linaje. ¿Sí? Ya sabían que el trono de David se había terminado con Salomón. Bueno, siguieron un linaje siguió, pero habían hecho también cosas malas, ¿sí? Y es ahí cuando Dios lo rompe y llegan los babilonios. Pero ellos se aferraban aún a la promesa de que el Mesías, ¿sí? Estaba prometido. El propósito, bueno, como les estaba contando, fue escrito para todas las personas que fueron exiliados y están comenzando a regresar a Israel después de 50 años aproximadamente. Es una nueva generación que nació en el exilio, que sus padres le habrán contado cómo llegaron a ese lugar, que le habrán hablado de las cosas de Dios, que lo habrán instruido en las cosas de Dios, pero ellos necesitaban recordar las promesas de Dios para su pueblo. Y no solamente recordar las promesas de Dios, sino a lo largo de los libros podemos ver los requisitos que había para poder servirle, cómo era ser unos verdaderos adoradores, cumplir con lo que Dios decía en la ley, ¿sí? Después de 50 años exiliado, traza la historia de fe y la salvación y seguir una línea recta de confianza a Dios. El escritor necesitaba, ¿sí? Enfocarse, que el pueblo volviera a confiar en Dios, volviera a confiar en sus promesas, volviera a creer que había una esperanza en ese nuevo Mesías, en la promesa del nuevo Mesías, ¿sí? Y en cada relato que hace, Dios habla, ¿sí? A través de cada uno de esos relatos. Realiza una minuciosa lectura del pasado al presente, ¿sí? La idea es rastrear las raíces de David y de las 12 tribus y enseñar que la verdadera adoración debe ser el centro de la vida nacional e individual, ¿sí? Es algo que desde el comienzo que Dios le revela a Moisés cómo debían crear ese templo para poner ese arca. Les decía, les daba las dimensiones específicas, les dio las dimensiones, les dio le señaló todo cómo debían ser, cómo debían estar puestas cada una de las carpas, las entradas de las carpas, de las tiendas, debían
estar dirigidas al tabernáculo, ¿sí? Al templo, ¿sí? Al lugar de donde estaba el arca, ¿sí? Donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? El pueblo desde ese momento sabía que su vida debía estar centrada en la adoración a Dios. Debía estar centrada en ver a Dios. Debía, porque en ese tiempo, en ese momento, el arca, el tabernáculo representaba el arca que era la presencia de Dios, ¿sí? Así que sus vidas, sus tiendas, sus hogares, ¿sí? Debían estar centrados en Dios. Y al escribir en los libros de crónicas, el cronista, el escritor, quiere volver a esas raíces, quiere volver a enseñar esos principios, de centrar la vida del cristiano, ¿sí? En la adoración a Dios, la vida individual y el de toda la nación, porque casi una nación estaba volviendo a su tierra, ¿sí? A su nación. Primero era instruir sobre los descendientes de Judá a través de David y Salomón. Después, algo muy importante también sobre los descendientes de Leví, para identificar a quienes estaban autorizados para servir en el templo, ¿sí? Eso también está en los libros del Pentateuco, donde quienes eran los autorizados, ¿sí? Quienes eran los que podían servir en ese lugar, y el escritor quería volver a todas esas raíces, que se habían perdido o no, o estaban olvidadas, o no las tenían tan en cuenta, y una también ¿se acuerdan de que el pueblo fue llevado a otro lugar y parte del remanente que quedó también fue distribuido en otras ciudades vecinas? Y lo que pasaba con mucha facilidad era que las razas, ¿sí? Se mezclaran, ¿sí? Y había algo muy importante que se debía cumplir, porque Dios había hecho una promesa que a través de un linaje escogido vendría el Mesías. Así que ellos querían cumplir al pie de la letra el tema de los linajes. Por eso, en estos libros de primera y segunda de crónica, en primera de crónicas, digamos, se encuentra la genealogía más extensa, ¿sí? Más extensa, que por ahí abarca los primeros 9 capítulos del primer libro. Por ahí es media difícil poder entenderla o leerla, pero está desde el principio, desde el comienzo de la creación, desde Adán hasta el exilio, ¿sí? Así que es muy importante, y donde hace mucho hincapié sobre las 12 tribus, los hijos de Jacob, ¿sí? Y es extensa, pero eh, tiene gran importancia que esta nueva generación que había estado mucho tiempo, muchos años fuera de Israel, pudiera saber de dónde venía, ¿sí? La genealogía hebrea, desde Adán hasta la comunidad post-exílica. Una parte menciona los pueblos, otra las ubicaciones, y una tercera parte menciona las familias. Esta parte adquiere mayor importancia después del exilio, porque se le exigió a los descendientes de Aarón probar su genealogía como condición para servir, ¿sí? Para ser sacerdotes, para servir en el templo. Se hacían grandes esfuerzos para evitar el matrimonio con extranjeros y mantener la pureza de la raza judía, lo que le explicaba anteriormente. Era necesario tener que poner esta genealogía para ver desde dónde venían, cuáles eran sus raíces, cuál era el propósito de Dios en cada uno de ellos, para poder cumplir sus promesas, ¿no? Así que la importancia de esta genealogía tan extensa que se encuentra en el primer libro. Ay. Así que, bueno, continuamos. Primera de Crónicas. A partir de Primera de Crónicas 10
después de la genealogía extensa que aparece en ese libro, encontramos ya las historias que por ahí ya las escuchamos, las vimos anteriormente en Samuel y Reyes, en los libros de Samuel y Reyes, pero igual este libro la quiere recordar, ¿sí? Mostrando a un rey David, a un hombre conforme al corazón de Dios, a un hombre, ¿por qué se le llamaba, por qué se le decía un hombre conforme al corazón de Dios? Por sus decisiones, ¿sí? El capítulo 10 sirve como transición y también de introducción para hablar de la casa de David. A través de David había algo muy importante. Tras la muerte de Saúl, David se convierte en el rey de Judá y luego de todo Israel. Otros eventos importantes en la vida de David son las guerras, las victorias y los triunfos. El retorno del arca del Señor a Jerusalén, un salmo de agradecimiento, otra de las victorias de David contra los filisteos, sus grandes enemigos, su propósito de construir una casa al Señor con los planos específicos y la despedida y muerte de David. Eso es todo lo que se encuentra de David. Pero, ¿sí? Podemos decir, pero eso ya está en Reyes, ¿sí? Pero le da más hincapié a las victorias, a lo que David había podido lograr a través de esas victorias, como regresar el arca, de la forma que había regresado el arca, qué propósito tenía para con ese arca que quería hacer, ¿sí? Y también vemos el pacto de Dios con David, que eso es lo que yo quería compartir hoy, ¿sí? Le dice, Dios le habla al profeta y le dice, y para que le diga a David, ¿no? En el libro de Crónicas, Primera de Crónicas 17:11, le dice al profeta, para que le diga a David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, por Saúl, sino que le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, como le había hablado Jehová. ¿Sí? Esta es la promesa que Dios le envía a Natán, que le diga a David, el profeta, al rey David, y es una palabra, es un pacto que Dios hace, ¿sí? Con David a través de su linaje. Sabemos que después, que el Mesías, ¿sí? Que Jesucristo viene después del linaje de David, ¿sí? En ese tiempo él podría haber pensado que era Salomón, su hijo, quien tendría, sí tuvo un reino poderoso, un reino que pudo crecer, un reino que se destacó por sus grandes riquezas, ¿sí? Por su gran poderío, ¿sí? Pero sabemos que Dios no estaba hablando de ese reino, sino que el reino de Dios, ¿sí? Hablaba, no solamente le hablaba a ese tiempo, a ese pueblo, sino que esta palabra, esta promesa es para nuestras vidas, ¿sí? Esta parte, esta palabra podemos agarrarla para nuestras vidas y saber que Dios tiene un rey, ¿sí? Enviaría su rey, su hijo, ¿sí? El que le edificaría casa y yo confirmaría su trono eternamente. Sabemos que el único trono, ¿sí? Eterno
es el trono de Cristo, ¿sí? El rey que reina ahora, que el que no necesitamos más que un sacerdote ocupe el lugar para poder estar en la presencia, sino que a través del sacrificio de Cristo, hoy nosotros tenemos la disponibilidad de poder entrar al lugar santísimo sin necesidad de ningún sacrificio de animal, ¿sí? El trono perpetuo se ha logrado. Así que es una hermosa promesa de Dios para nosotros como su pueblo, ¿sí? Para poder recordar la importancia que Dios tiene para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que nosotros podamos hacer verdaderos adoradores, ¿sí? El, el profeta le hablaba sobre el templo, sobre la casa que edificará. Hoy nosotros, ¿sí? Dice que nosotros somos templo, ¿sí? Nosotros, el templo del Espíritu Santo somos nosotros, nuestro cuerpo, ¿sí? Qué bueno que podamos edificar nuestro cuerpo como el verdadero templo, ¿sí? Un templo en donde el rey, ese rey prometido, pueda permanecer, como dice su palabra. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité del otro que hizo mal, del anterior a ti, dice, ¿sí? Qué bueno que podamos edificar el templo, ¿sí? De edificarnos, ¿sí? Para que Dios reine, para que Cristo reine en nuestras vidas, para que sea Él, reinando en nuestros corazones. Todos los días poder edificar el templo, todos los días poder consagrarnos a Dios, todos los días poder estar en plena comunión con Dios, para que Dios reine para que Cristo reine en nuestras vidas. Amén. Es una promesa para nuestros tiempos también. En ese tiempo fue escrita para recordarles a estos hombres que volvían a sus tierras, pero hoy también Dios nos recuerda, ¿sí? A través de su palabra, que Él tiene propósitos con nuestras vidas, que Él es el único que puede reinar en nuestros corazones, ¿sí? Desde Primera de Crónicas 28 hasta Segunda de Crónicas vemos el reino de Salomón, ¿sí? David anteriormente, en los capítulos anteriores, le da indicaciones específicas de cómo debían construir el templo. Luego muere David. Salomón construye el templo y gran parte en varios capítulos se ocupa de este evento, ¿no? Da muchas explicaciones, ¿sí? Da muchas cosas, los preparativos, muestra los preparativos, muestra cómo se fueron armando todas las cosas y cómo prepararon semejante templo, ¿sí? En Segunda de Crónicas se listan las cosas que no aparecen en Primera de Reyes. 6 capítulos hablan de los detalles del templo. El cronista le da más importancia a la construcción del templo que a la vida del rey Salomón. Si bien muestran los errores que cometió Salomón, ¿sí? Al casarse con otras mujeres de idólatras, politeístas, ¿sí? Como dejando entrar la adoración de los dioses de sus mujeres al, al, al reino, ¿sí? También describe los tristes detalles de la carrera de Salomón, enfatizando las glorias de la primera parte. Pero, como decíamos anteriormente, se enfatiza o le da prioridad a los grandes logros, a las grandes cosas que hicieron estos dos reyes, para marcar, ¿sí? La descendencia, para marcar el linaje, ¿sí? Que es que escribe este cronista. Luego de la muerte de Salomón, ya sabemos lo que pasó cuando su hijo eh, Roboam, ¿sí? Es
interpelado por su pueblo, ¿sí? Junto a Jeroboam, que era el sucesor, ¿sí? de Salomón, pero este Jeroboam no lo permite, bueno, y sigue con su postura, sigue con sus decisiones y no quiere bajar los impuestos, y es ahí donde se cumple una promesa, una profecía de Dios, ¿sí? Que le había dado a Jeroboam, que le iba a dar las 10 tribus, ¿sí? Y es ahí donde se divide el reino, ¿sí? En Israel y en Judá. Luego de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, su sucesor, es débil e inepto y cae víctima ante el astuto y poderoso Jeroboam. El cronista no da muchos detalles del reino del norte. No vamos a hablar del reino de Israel como se habló en Reyes. Y todos, porque ninguno de los reyes siguió la voluntad de Dios. Todos adoraron altares hechos para los becerros de oro. ¿Se acuerdan que había hecho uno al norte en Dan y otro en el sur en Betel? Sí, había levantado 2 becerros de oro para que el pueblo de Israel, esa parte, esas 10 tribus que se habían ido con él siguiéndolo a este Jeroboam para no pagar tantos impuestos en Jerusalén, se van, y este Roboam, con miedo de que el pueblo vaya una vez al año a adorar al templo que estaba en Jerusalén, el templo que había sido levantado por Salomón, levanta estos 2 becerros de oro para que adoraran a ellos y no vayan a Jerusalén, ¿sí? Pero igual el remanente más fiel sí se volvió como sacerdotes, sí se volvieron a Jerusalén. Incluso el reino del sur, Judá, de los 19 reyes y una reina que hubo, que se sentaron en el trono de David, solo 4 fueron reformadores y avivadores de la fe, ¿sí? Casi al igual que el reino del sur, el reino del norte, los reyes hicieron lo malo, ¿sí? Podemos decir que la historia de, de Judá se dividen, los reyes podemos dividirlos en 4 ciclos, ¿sí? Si querés, Cris, hacemos un ratito, así empiezo con esto y ya. Listo, hacemos una pausa, ¿digo vos o Sí, qué? Sí. sí, así ya empiezo con Bueno, esta segunda parte. bueno, listo. Hermanos, hacemos 10 minutitos de un corte. Ahí le digo a Priscila que lo pare. Bueno, ¿me escuchan? Continuamos. Sí, continuamos con eh, la historia del reino de Judá. Dijimos que los libros de crónicas hacen énfasis, se centran en la historia del reino de Judá, ¿sí? Recordando, ¿sí? Lo que este pueblo vivió, lo que este reino vivió, ¿sí? Con sus reyes, con sus transgresiones, con sus pecados, ¿sí? El cronista, el escritor, quería hacer énfasis, hincapié en este reino, ¿sí? En el reino de Judá, que saldría, ¿sí? La promesa que Dios le hizo a David. Y no solamente le hace una promesa a David, sino también a su hijo Salomón, ¿sí? Luego que Salomón construyera el templo, hiciera una dedicación al templo, ¿sí? Salomón ora a Dios y le dice alguna de las tantas cosas, es una oración larga, sí, pero una de las tantas cosas que le dice, si alguno pecare contra su prójimo, primeramente le dice en el versículo 21, dice, así que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo de Israel, cuando estén en el lugar y hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdone.
si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y vinieren a jurar ante el altar en esta casa. Le decía que le da un montón de cosas, ¿no? Dice, si nos equivocamos, si tu pueblo se equivoca, pero vienen y se arrepienten porque somos hombres y podemos equivocarnos, podemos pecarnos. Dice, si alguno, que por favor Dios perdone, que si es necesario, si cierran los cielos, si hay hambre, que perdones, dice, ¿no? Y Dios le responde también, ¿sí? Y hace un pacto, pero uno de los versículos más importantes que le dice, está en el capítulo 7, versículo 12, y le dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. ¿Sí? Y más adelante en el 14 le dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre se invocara, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Y más adelante dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Amén. Ahí Salomón le dedicaba al templo, exaltaba a Dios, que escuche la oración que el pueblo iba a hacer ahí, los arrepentimientos que iba a haber ahí, porque era un pueblo que pecaba, eran hombres que iban a tener pecados, pero Dios le dice, sí, yo escucho tu oración, y yo sé que si mi pueblo se volviera de sus malos caminos, se arrepintiera, dice, yo los perdono, dice, pero si hacen, ¿sí? Mas si vosotros se volvieres, dejaran mis estatutos de lado, no cumplieran con mis mandamientos y se volvieran a dioses ajenos, yo voy hasta arrancar este templo, dice. Yo, que he santificado, yo lo voy a sacar. Y es lo que pasa más adelante, ¿no? Cómo Dios cumplía con cada una de las cosas que prometía. Así como lo cumplió con David, a Salomón le hace otro pacto, eh, eh, le recuerda otras cosas, ¿sí? Le advierte de lo que acontecería si el pueblo se olvidara de sus estatutos, de sus mandamientos, y eso nos recuerda a nosotros mismos, ¿no? Si nos olvidamos, ¿sí? De los estatutos, si nos olvidamos de sus mandamientos, si nos volvemos, por ahí no a adorar a otros dioses, pero hoy en día adorar a otros dioses pueden representar también desviar nuestra mirada a cosas terrenales, ¿sí? A cosas que nos desenfocan nuestra mirada en Cristo, ¿sí? Qué gran palabra es esta. Esta palabra es muy conocida, es una de las palabras de Crónicas más usadas, ¿no? Si se humillare mi pueblo, ¿sí? Es una promesa de Dios para el pueblo, para el pueblo que se humillare. Él es fiel, Él es justo, sabemos que Él cumple su promesa, y Él acá nos está recordando de que si nosotros nos desenfocamos, nosotros cambiamos nuestro rumbo, nos olvidamos de la base, de sus estatutos, de sus mandamientos, Él va a cumplir con sus promesas. Él destierra, nos quita lo que nosotros añoramos. El rey Salomón añoraba y estaba entregando su templo, ese templo que tanto había querido su padre, lo construyó con todos los tesoros de este mundo, ¿no? Porque dice que fue uno de los templos más hermosos que pudo haber sobre la faz de la tierra, en un reino
poderoso como fue el reino de Salomón, ¿sí? Pero aún así, Dios los advierte y a la larga, ¿sí? El pueblo hace lo que vemos más adelante y cumple también Dios con su promesa, ¿sí? Como dijimos, la historia de Judá se puede dividir en 4 siglos. A partir de ahora es una sucesión de reyes que vienen del linaje, que siguen un linaje, siguen una línea, pero no todos eran como David. No todos fueron como David, ¿sí? Esta historia abarca, este primer ciclo abarca 4 reyes, dos cuales fueron moralmente religiosos, religiosamente indiferentes, y 2 fueron buenos. Dos hacían lo malo y 2 hicieron lo bueno. Roboán fue uno de los reyes malos, el hijo de Salomón, es su sucesor. Roboán eligió a su hijo Abías, hijo de Maca, la hija de Absalón, ¿sí? También hizo lo malo como su padre. Asa fue un rey bueno, pero no cumplió con la promesa de su reino, ¿sí? Josafat fue el primer rey reformador que logró resultados e instruyó al pueblo en la ley y creó el cuerpo de sacerdotes y abogados prominentes de Jerusalén. Armó como un grupo de sacerdotes, ¿sí? Empezó la reforma, empezó a querer que el pueblo volviera, ¿sí? a sus raíces, ¿sí? Y esta institución, ¿sí? Fue una precursora del Sanedrín, que lo vemos después en el Nuevo Testamento. Su reinado agradó a Dios, pero cometió el error de aliarse con Acab, del reino del norte, el rey más malo del reino del norte, de reinos de Israel. ¿Se acuerdan? El que estaba casado con Jezabel. Tuvieron una hija, Atalía, y Josafat hizo que su hijo Jorán se case con Atalía, ¿sí? Y ahí fue su error. El avivamiento que logró Josafat fue mayor que el de su padre, pero no eliminó todos los lugares altos y siguió habiendo idolatría en Judá, ¿sí? Esos fueron los 4 primeros reyes, luego de la división del reino, esto ya es el reino de Judá, ¿sí? El segundo ciclo que abarca este reino es el ciclo que lo podemos ver en Segunda de Crónicas 21, del 1 al 32. ¿Sí? Este siglo es un periodo más largo, el reino del sur duró casi un siglo y medio, no, acá no, este es el reino del norte, no va al reino del sur. El reino del norte duró casi un siglo más que el reino del sur. Ah, no, no, está bien, me confundí yo, perdón, perdón. El reino del sur, como ya le dije anteriormente, duró más tiempo el reino del sur, el reino de Judá, duró más tiempo, ¿sí? Que el reino del norte. El reino del norte tuvo reyes que hicieron todo lo malo y Dios permitió que los fueran destruidos por los asirios, ¿sí? ¿Se acuerdan que fueron tomada la tierra, ¿sí? De Palestina, todo Palestina por los asirios? Eh, Debido a que El, la ca- el nación... castigo, el ¿Cómo? castigo fue distinto, que el castigo fue distinto porque en un reino todos hicieron lo malo. En Claro, la lista que habrán buscado todos los alumnos, habrán verificado que todos los reyes un desastre. Y sí. desapareció. A consecuencia, Todo, nunca más no, existió el reino. nunca más se unificó ese reino. Debido a que la nación vivió un avivamiento y Dios honró las oraciones del pueblo que pedían la liberación de los asirios, ¿sí? Dios seguía siendo fiel a ese remanente que oraba aún por el reino del norte, ¿sí? Las leyes de este periodo, los reyes de este periodo fueron Joram, idólatra, como su esposa Talía, la hija de Acab y... no me sabe. Bueno, que son del reino del norte. Jezabel,
La hija de Acab y de Jezabel era Atalía, se casó con el hijo con Joram, ¿sí? Y este hizo lo malo. A diferencia de su padre, este fue un rey malo, ¿sí? Y murió por una horrible enfermedad. Luego viene su hijo Ocasías, reinó solo un año y fue asesinado en batalla por Jehú. Acá aparece algo fuerte, ¿sí? Una historia fuerte. Luego que Acasías muere, ¿sí? Se sube al trono su madre, ¿sí? La reina de Judá, esta mujer mala, idólatra, descendiente de reyes malos, ¿sí? Reinó por 6 años, pero esta mujer para poder reinar mató a toda la descendencia de Acasías, a todos sus nietos, dejando solamente a uno que era chiquito, ¿sí? Que fue cuidado por su tía, ¿sí? Fue llevado al templo donde lo cuidó el sumo sacerdote Joaída, ¿sí? Luego de 6 años de tenerlo escondido, lo saca y lo lleva delante del pueblo, que él era el descendiente al trono, ¿sí? De su padre, y es ahí donde Atalía es sacada, es desterrada, la matan, ¿sí? Y Joás reinó en Judá, y Joaída, el sumo sacerdote, fue su consejero. Y dice, al ser aconsejado por el sumo sacerdote, este joven rey reinó con gran influencia positiva y reinó 42 años. El rey siguió al Señor mientras el sacerdote vivió. Apenas Joaída murió, el rey de Judá, Joás, dice que los príncipes lo volcaron a la idolatría. Joás cayó en una profunda decadencia que llegó al punto de mandar a apedrear a Zacarías, hijo de su amigo y consejero de Joaída. Fue asesinado por sus propios sirvientes, ¿sí? Luego de Joás viene Amasías, reinó y siguió los pasos inestables de su padre Joás. eh, Acá podemos ver cómo el linaje se continuó. Eran el padre y descendían, aún siendo niños, su descendencia, el que podía ocupar el trono era el que subía, ¿sí? Su descendencia. Y así se pudo sostener o mantener la dinastía davínica, ¿sí? Amasías reinó y siguió los pasos inestables de su padre Joás, inició haciendo la voluntad de Dios, pero pronto se volvió idólatra y perseguidor de profetas. No solamente eso, no solamente se volvían a las idolatrías, sino que empezaban a perseguir a los profetas, ¿sí? Después hay otro rey que perseguía a los que creían en Dios. Usías reinó y fue considerado uno de los grandes reyes y reformadores. Empezó a reinar mientras su padre, Amasías, estaba en el exilio. Reorganizó el ejército, mejoró las máquinas de guerra, obtuvo asombrosas victorias sobre los filisteos y los árabes y promovió la agricultura en todo el territorio. Y recogió tributos de las naciones vecinas. Personalmente era un adorador de Dios, pero el pueblo siguió aferrado a altares e idólatras. Aunque el rey que era levantado era un adorador, era un seguidor de Dios, era un reformador, quería el pueblo estaba endurecido, el pueblo aún así no se volvía a Dios, ¿sí? Y eso fue acarreando eh, unas graves consecuencias, ¿no? Eso fue acarreando, ¿sí? Una decadencia. Empezó el pueblo a decaer, a inclinarse cada vez más a la idolatría. Por ahí querían levantar, por ahí querían salir, resurgir, ¿sí? Pero empezaba, por ahí si no era el rey, era el pueblo, y así se iba declinando y decayendo el reino.
luego el siguiente rey fue Jotam, fue un buen rey, aprendió la lección viendo a su padre Usías, pero no logró guiar al pueblo a un avivamiento. Fue un gran gobernante, su hijo Acaz fue su sucesor. Luego viene Acaz, fue un rey pagano que reinó por 16 años. Fue tan malo que no fueron enterrados que no fue enterrado junto a los reyes. Eso podemos ver también a lo largo de los relatos de según lo que había hecho el rey, era enterrado junto a los reyes en Jerusalén o no. Sí, cuando hacían lo malo, cuando eran tan malos, no lo enterraba junto a los reyes, sí, junto a los otros reyes. Ezequías fue uno de los más grandes reformadores, superó a Josafat y a Josías en cuanto a los resultados de las reformas. La salud y los recursos de Ezequías fueron grandes, pero no pasó la última prueba del Señor. En su lugar reinó su hijo Manasés. Y después de él viene el tercer ciclo, ¿sí? Es un ciclo donde eh, empieza algo, ¿sí? Donde se termina la monarquía davínica. Después de estos reyes, de estos tres reyes, viene lo que Dios les prometió a Samuel, ¿sí? Que destruiría ese templo, destruiría la ciudad. Este tercer periodo, este tercer ciclo de la historia incluye el descenso en la degradación moral bajo Manasés y también el último empuje por lograr una vida espiritual bajo Josías. ¿Se acuerdan cuando preguntamos la historia quién fue el reformador? Uno de los reformadores, Josías, ¿sí? La muerte de Josías marca el final de la monarquía davídica, por lo que los reyes del cuarto ciclo que viene después de este eran reyes vasallos, ya sea de Egipto o de los caldeos, ¿sí? No eran reyes de Judá, no eran reyes del linaje de David, ¿sí? Eran reyes levantados, ¿sí? Por los que eran llevados cautivos. Su reinado fue el más largo, ¿sí? El más maligno de todos, de los reyes de Judá, revirtió todo lo bueno que había hecho Ezequías, ¿sí? Restableció la adoración a Baal y persiguió a los que querían ser fieles a Dios. Acá está, Manasés, ¿no? A ver, ¿qué tengo acá? Sí, Manasés revirtió todo lo bueno que había hecho Ezequías, restableció la adoración a Baal y persiguió a los fieles a Dios, ¿sí? No, ya no perseguían a los profetas, sino a los fieles, ¿sí? Al pueblo fiel de Dios. Estuvo cautivo, fue llevado cautivo a Babilonia y durante ese tiempo tomó conciencia de su maldad, se arrepintió y reconoció a Dios como el Señor de Israel. Pero cuando quiso deshacer todo el daño que había causado y erradicar todos esos falsos dioses que había levantado, no pudo, ¿sí? Lo siguió su hijo Amón, no es no sé si es su hijo porque Amón, sí, es su hijo. Su nombre corresponde a un dios egipcio. Le puso el nombre de un dios egipcio y solo reinó por 2 años y vivió una vida llena de mal. Fue asesinado por sus propios sirvientes, quienes fueron llevados a muerte por Josías, hijo de Amón. Josías empezó a reinar a los 8 años y reinó 31, ¿sí? Mire qué jovencitos que reinaban, que empezaban, porque eran los sucesores, ¿sí? Era quienes debían subir al trono. Su consejero fue el sumo sacerdote Hilcías. Josías inició una reforma extensa de la vida religiosa del pueblo y Josías descubrió una copia de la ley mientras reformaba el templo, ¿sí? Fue tan impresionante, tanta la impresión que causó en Josías y al pueblo, ¿sí? Que empezó a hacer una reforma. Fue asesinado en batalla y muere. Su muerte marcó el fin de la gran reforma y el fin del reinado davínico. Acá se termina el linaje,
¿sí? Acá empieza el cuarto ciclo, el último, ¿sí? Y donde reinan 4 reyes, ¿sí? El ciclo va desde el fin del reino de Judá hasta el edicto del rey Ciro, que es lo que les hablaba anteriormente, que es con lo que termina el segundo libro de Crónicas, ¿sí? Estos reyes fueron Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. El pueblo era muy malo y se burlaba de los profetas, los caldeos asesinaban a los jóvenes y viejos sin misericordia. Arrasaron con el templo y la ciudad hasta su cimiento y se llevaron el pueblo cautivo a Babilonia. ¿Sí? Ciro, el conquistador medo-persa del imperio neobabilónico, emitió el decreto luego de invadir Babilonia, ¿sí? En el 538 a.C. va acá, para que reconstruyeran la ciudad de Jerusalén y el templo. Extendió el reto a todos los que regresaban en el nombre del Señor. Zorobabel, que eso lo vamos a ver en los libros siguientes, guió el regreso de Jerusalén en el año 536 a.C. El ejército de Nabucodonosor había destruido todo Jerusalén y el templo, y el pueblo fue llevado a tierras extranjeras. No solamente habían ido a Babilonia, sino que se habían esparcido por otras ciudades como Egipto, ¿sí? Pero el juicio vino a Israel debido a su idolatría, por errar su camino, pero hubo un rayo de esperanza después de los oscuros días de la destrucción y el cautiverio. Se levantó una nueva nación de Israel bajo su Dios. Dios ejecuta su voluntad en la historia pese a los fracasos del pueblo, ¿sí? Quiero salir de acá. Ahí va. Como Dios cumplió, ahí termina, luego viene el decreto del rey Ciro de Persa, que continuamos con los libros siguientes. Pero para cerrar con estos 2 libros, con los libros de Crónicas, ¿sí? La importancia por la cual fueron escritos, no solamente para el pueblo ese que volvía a su tierra, volvía de ser exiliado, sino para nosotros hoy también, ¿no? Yo podía copiar hoy y entender de que la importancia, ¿sí? de estos relatos, ¿sí? De recordarnos los errores del pasado para no volver a cometerlos. Aunque el hombre siempre es el único que cometemos errores, podemos volver a cometer el mismo error varias veces, ¿sí? Pero podemos ver como enseñanza de estos libros, al recordarnos los errores que cometieron el, el pasado, los antepasados, los padres, la generación anterior, que los llevó a padecer ese cautiverio, que los llevó a padecer esa destrucción, a ser desterrado, a ser quitados todos sus tesoros, porque dice que el rey Salomón no solamente tenía un gran palacio, que era rico en sus palacios, que había construido el templo más maravilloso, sino que el pueblo era prosperado también. No solamente el palacio, como podemos ver hoy en estos tiempos, que por ahí los reyes tienen más riquezas que su pueblo, ¿no? En ese tiempo el pueblo era prosperado. La palabra hablaba de que el pueblo tenía hasta sus jardines, ¿sí? Que era un pueblo, hablaba de un pueblo prosperado, ¿sí? Pero se olvidó, olvidándose de Dios, se volvió, dice su palabra, quien se olvidara de sus estatutos y de guardar sus mandamientos, yo los quitaría, dice su palabra, yo los desterraría, ¿sí? Y es lo que Dios cumplió con esa promesa que le hizo a Salomón, ¿sí? Estos libros de crónica enfatizan la importancia de la adoración a Dios y sobre todo enfatizan en la fidelidad de su pacto, cómo Dios cumplió con ese pacto que le hizo
primeramente a David y lo cumple también el pacto que le hizo a Salomón. Si se olvidan de mis estatutos, si se olvidan de mis mandamientos y se vuelcan a sus dioses ajenos, yo los voy a desterrar, ¿sí? Y la esperanza del futuro reino del Mesías, ¿sí? Ese mensaje podemos ver, ¿sí? De aferrarnos a ese mensaje, ¿sí? De que el Mesías vino, se cumplió esa promesa, ¿sí? Que el Mesías vino a ocupar el lugar del Cordero que todos los años presentaba ese sacerdote. Dice que él fue y hizo, él ocupó el lugar de ese Cordero. Amén. La necesidad de aprender de la historia para no cometer los mismos errores del pasado y muestran la fidelidad de Dios a pesar de la iniquidad de su pueblo. ¿Sí? Dios tiene propósitos, ¿sí? Que cumplir, a pesar de las transgresiones del pueblo, a pesar de la iniquidad, a pesar de los cabeza dura, a pesar de sus transgresiones, ¿sí? Dios es fiel, es justo y cumple con sus promesas. Él va a tratar de que nosotros podamos volvernos de todas maneras, ¿sí? A mirar a Él, de enfocarnos, de centrar nuestra vida, ¿sí? En Él, ¿sí? De centrar nuestra vida en su presencia, ¿sí? Él dice que a Moisés le había dado específicas recomendaciones de dónde debían construir, levantar el tabernáculo, de cómo debía ser las medidas justas y de cómo cada tienda, cada carpa debía mirar hacia ese tabernáculo, ¿sí? Enfatizaba, recomendaba una vida centrada en la presencia de Dios. Y hoy nuestra vida debe ser de la misma forma. Ya no en un tabernáculo, ya no encerrada en un lugar, sino poder enfocar nuestro templo, nuestra vida espiritual en la presencia de Dios, en las cosas de Dios, ¿sí? Para que pueda Él cumplir con sus promesas en nuestras vidas. Que este libro pueda ser de bendición, estudiarlo capítulo por capítulo. Yo creo que se saca un montón de enseñanzas, ¿no? Se saca un montón, ¿sí? Si nos ponemos a ver hasta estudiando específicamente hasta el lugar donde fue levantado el templo, ¿sí? No me sale ahora, en el campo, ¿sí? En un campo específico donde la presencia de Dios se le hace presente al rey David. El rey David después va y quiere comprar ese lugar, lo compra, ¿sí? Para poder edificar el lugar, el templo en ese lugar, ¿sí? Todo tiene que ver con todo, ¿sí? Si nos podemos a estudiar específicamente, es en el mismo lugar, enfrente, ¿sí? Hoy no tengo el mapa acá para mostrarles, pero se lo voy a buscar y se lo voy a mostrar. Donde fue construido este templo, ¿sí? Por el rey Salomón, el lugar que compró su padre, David, en las Alamedas se dicen, no sé, en un costado está el lugar donde fue crucificado Cristo, ¿sí? Y este terreno, estudiando, ahora no tengo, pero se dice también que fue el lugar donde Abraham llevó a su hijo, ¿sí? Para ser sacrificado, ¿sí? Cómo Dios, ¿sí? A lo largo de estas historias, ¿sí? Nos muestran, ¿sí? Sus propósitos. Nos quiere guiar, ¿sí? A través de su palabra a que podamos entender cuál era el propósito desde el primer momento de la historia, así como estos libros de primera de Crónicas comienza con la genealogía del primer hombre,
Desde el primer momento, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Desde el primer momento, Dios quiere cumplir, ¿sí?, con el propósito de que podamos tener una relación continua, íntima con Dios, con nuestro Creador. Amén. Que Dios los bendiga. Y hasta aquí, Primera y Segunda de Crónicas. No sé si tienen alguna pregunta. Acá estoy. Yo una pregunta, pastora. ¿Entendí bien o entendí mal? Sí, decime. Entonces, primera y segunda de Crónicas habla solamente de uno de las divisiones del reino. Sí, sí, Perfecto. viste que hablábamos en la clase pasada de reyes, que hacía más hincapié sobre los reyes del norte, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque estaban los profetas eh, más grandes, vamos a decir, los profetas más conocidos, que era necesario, que eran enviados específicamente por Dios, porque era un reino que estaba cometiendo todas cosas malas. Todos los reyes cometieron cosas malas, hicieron lo malo. Así que Dios enviaba a grandes profetas, ¿sí?, para que ellos pudieran revertir su camino, ¿sí? Y este libro de crónicas, los libros de crónicas, se enfocan en el reino del sur, en el reino de Judá, porque querían demostrar el linaje del que venían, ¿sí? Que a través de ese linaje había una promesa especial para el pueblo, para ese pueblo que estuvo cautivo 50 años, ¿sí? Había una nueva generación que debía recordar que había una promesa de un Mesías, ¿sí? Para el pueblo, para los judíos. Amén. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No sé si una pregunta, pero remarcar que Dios siempre consideró al remanente fiel. Sí, En toda la historia pudieran estar en pecado, pero siempre hay alguien, dos o tres que hicieron lo bueno, y por esos dos o tres Dios iba cumpliendo su promesa con esos dos o tres. amén. Y eso alienta mucho a nuestras vidas a considerar que por ahí es capaz que vos sos el único creyente de tu familia y todo lo demás son un desastre. Pero Dios va a cumplir sus promesas a través de tu vida. O sea, vos sos parte de la historia cristiana por tu fidelidad. Entra al Evangelio y va a seguir la línea en esa familia, va a ser algo Dios simplemente por la fe de uno que está ahí metido en la familia. Amén. Eh, Así es. y en la historia de Israel, en el pueblo de Judá, ¿no es cierto?, del reino de Judá, se ve eso. Inclusive, eh, aún estando ellos después en cautiverio, ellos ven esa situación en Babilonia, ¿sí? De Sí, que había personas fieles que se mantuvieron firmes. Uno de ellos en Babilonia fue Daniel y su grupo de amigos, amigos. ¿sí? Que se mantuvieron firmes, ellos fieles. Los demás, o sea, no los marcan porque se No, apartaron, no lo hicieron. se apartaron, sí. No, grandes enseñanzas trae. eh, y todo, como le digo, leyendo relato por relato, versículo por versículo, eh, todas tienen aplicaciones para nuestras vidas, ¿no? Todas, porque Dios habla a través de su palabra, fue escrita para eso, fue escrita, inspirada por Dios para poder hablarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Es necesario estudiarlas muchas veces para poder comprender la situación que se vivía en ese momento y los momentos eh,
por ahí hoy no vivimos en guerra, no vivimos en cautiverio, pero son momentos dolorosos, son momentos duros, son momentos en que no vemos la salida, en que no vemos que Dios esté al lado nuestro, pero permaneciendo fiel, como decía la pastora, permaneciendo, ¿sí? La promesa de Dios se va a cumplir. Por más que los demás hayan tirado la toalla, hayan dejado, se hayan vuelto a los dioses, como decía la palabra, ese remanente fiel es lo que sostuvo este linaje, esta línea, ¿no? Poder permanecer. Es la importancia también de este libro, poder permanecer, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas. No, y no, por ahí no vamos a vivir un exilio, pero no sé cuál va a ser la lucha grande que podamos tener, pero poder permanecer fiel a las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, Dios los bendiga. Y considerar, hermanos, que después vienen los libros proféticos, más adelante vamos a ver los libros proféticos, y eso no es otra temporada, vamos a nombrar la gente que Dios usó en este periodo, ¿sí? Distintos profetas que van a aparecer y qué mensaje Dios les daba, pero habla de este periodo que la pastora está hablando, ¿sí? Antes del castigo, ¿sí? Porque ella menciona cuáles fueron los castigos. Bueno, ahora cuando veamos a Isaías, a Jeremías, a Zacarías, a todos ellos, eran los hombres de Dios que Dios utilizaba. Cambien porque no viene esto. Cambien porque les va a pasar esto. Bueno, los hombres de Dios que Dios utilizó para levantar la voz antes de que viniera el juicio divino. Y bueno, pero todos ellos fueron de esta época, todos ellos fueron usados por Dios en esta época que estamos viendo en los libros históricos, ¿sí? No son otros tiempos, son de ahora, ¿sí? Son personas utilizadas por Dios durante estas gestiones del reinado. Y muchos fueron asesinados, muchos profetas fueron asesinados por hablar la verdad de Cristo. Eso es un detalle también importante a considerar. Hermanos, vamos a terminar. Que Dios les bendiga. Quiero contarles también desde Montegrande que a partir de mañana empieza la Escuela de Formación Intensiva para Mujeres. Ya tenemos a los que van a estar ministrando, la pastora Adriana, el pastor Eduardo, ya estuvieron en Entre Ríos. No sé cómo están aguantando, vinieron viajando, manejando su autito, acaban de llegar, se fueron a dormir, mañana ya están temprano, arrancando toda una semana de trabajo espiritual. Así que, gloria a Dios. Y el lunes que viene arranca la EFI, pero para adolescentes. Así que, a ver, tenemos lugar todavía, si a alguna le interesa mandar a sus hijos, tenemos 2 lugarcitos todavía para que su adolescente tenga unas vacaciones con propósito, ¿sí? Nunca va a ser mala inversión que su hijo participe de estos eventos. Que Dios les bendiga, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra no es en vano. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña aún de los errores que ha cometido el pueblo de Dios, para que nosotros tengamos temor de tu poder, Señor, para que tengamos en cuenta que todo lo que tú haces antes, Señor, de tomar medidas difíciles, Señor, difíciles para nuestro bien, para aquello que nos endereza. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor mi Dios, porque podemos ver a ese remanente fiel que ha perseverado, que ha aguantado, que ha soportado los tiempos difíciles, el exilio, Señor, cuántas cosas, pero mantenían la fe intacta, seguían sus principios espirituales, seguían reconociéndote a ti como Señor. Gracias, Padre Celestial, por esas personas, Señor. Hoy seguramente muchos de los que estamos acá anhelamos ser remanente fiel dentro de nuestra generación de familia. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces
y por todos los que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Saludo con la paz del Señor a todos los que están acá en vivo y los que están por YouTube. Salúdense todos, hermanos. Dios les bendiga. Hagan la tarea que se viene. Bendiciones. Chao.